El más allá. El ser humano, estimados hermanos, siempre ha tenido temor por lo porvenir, por lo que ha de venir, por lo que vendrá. Sobre todo porque el ser humano desconoce el futuro. El ser humano desconoce lo que ha de venir para él. Cosas como la muerte, cosas como el que hay después de la muerte y todo lo por venir después de la muerte forman parte de las grandes incógnitas que el hombre siempre ha querido conocer, siempre, siempre. El hombre ha intentado, estimados hermanos y estimado amigo que está escuchando esta transmisión o este video, el hombre siempre ha intentado conocer la respuesta a las grandes incógnitas de la vida, la respuesta a lo que desconoce, la respuesta a lo desconocido. Ha querido tener respuesta para todo. Y entre esas grandes cosas y entre esas grandes incógnitas es la muerte. ¿Qué hay más allá después de la muerte? ¿No? ¿Qué nos depara el futuro? Ha intentado el ser humano obtener respuestas de mil maneras y de mil formas, ¿cierto? Y ha recurrido a quizás medios que lo han llevado a errar en la búsqueda de respuestas sobre estos temas, por medio del esoterismo, por medio de la brujería, por medio de consultar a los muertos, por medio de muchas maneras que lo que han hecho es que erre en el blanco una y otra vez. Si hay algo que inquieta a todo ser humano, aunque éste niegue a aceptarlo, es lo que sucede cuando dejamos de respirar, por ejemplo, ¿no? Es lo que sucede cuando dejamos de pensar, cuando dejamos de sentir, cuando nuestros órganos vitales dejan de funcionar y ya no hay actividad cerebral, ¿no? La muerte, aunque muchas veces lo neguemos, la muerte a la humanidad es algo que nos inquieta. Pero junto a esto también, hermanos, junto a esto, una verdad también única es que, como muchos filósofos dijeron, la muerte es lo único certero que tenemos, ¿no? Por ello, hermanos, por ello es que la idea las ideas filosóficas, ¿no? Antes de la muerte y las ideas y las concepciones que tenemos sobre la muerte tienen múltiples concepciones y se podrían definir de muchas maneras dependiendo de la cultura, dependiendo del filósofo, ¿no? Dependiendo del pensamiento, de cómo se esté hablando sobre el tema. Bueno, hermanos, nacimos para morir, dicen unos. Otros dicen, cada instante que pasa y cada respiro que tomamos nos acerca a la muerte, ¿no? La muerte, hermanos, se ve de manera distinta dependiendo de la cultura. Hay quienes afirman que no le temen, pero cuando llega la vejez, se le teme, ¿no? Muchos. Otros al contrario, cuando llega la vejez, la anhelan y la reciben con una sonrisa, ¿no? Hermanos, hay muchos comentarios y mucho que decir de nuestros pensamientos y de los grandes estudiosos de la historia de la humanidad acerca de la muerte. Séneca, un tutor de Nerón, dijo acerca de la muerte lo que decíamos, nada es tan cierto como la muerte. Y junto a esto podríamos agregar lo que dijo, por ejemplo, San Agustín. Dijo, todo es incierto, solo la muerte es cierta. Tomás de Aquino, un filósofo católico, habló del mal que representaba la muerte, hermanos, por el hecho de que simplemente como ella acababa o acaba con la vida. Él decía, es la más grande de las desgracias humanas, decía él. Y podríamos ver mucho análisis sobre lo que podemos nosotros decir como seres humanos acerca de la muerte. Heráclito, un filósofo griego, hablando de la muerte, él diferenciaba lo que era caduco, lo que caducaba de lo permanente. Y él decía, bueno, lo caduco está sujeto al cambio, mientras que lo espiritual es lo permanente, decía él. De esta forma, entonces, vienen allí los pensamientos, ¿no? De algunos conceptos donde, bueno, muchos aceptan el tema de que existe algo más allá después de la muerte y que hay una plenitud inmortal, ¿no? Y es lo que decía Heráclito. Epicuro también, hermanos, decía algo interesante. Él decía, ¿para qué preocuparse por la muerte si cuando el ser humano vive, ella no está presente? Decía. Y agrega, mientras que cuando ella llega, él ya no está. Pero hermanos, ¿no? Interesante eso, ¿no? Pero hermanos, en realidad, ¿qué pasa? ¿Qué pasa al morir con nosotros? ¿Qué es la muerte, no? ¿O qué significa la muerte? ¿Qué hay más allá? Estas preguntas nos intrigan a la humanidad, intrigaron a los filósofos, a los pensadores, ¿no? Quienes han debatido y debatieron sobre los significados de la vida y de la muerte y todo esto, ¿no?
Pero el ser humano ha fallado en el blanco una y otra vez a la hora de encontrar de respuestas correctas y certeras. Y ha fallado, hermanos, por no buscar respuestas del que puede responder realmente todas nuestras preguntas. El que realmente puede darnos información, porque en sus manos está todo el conocimiento de su creación. ¿Y es quién? Dios, el creador. En Deuteronomio 29, hermanos, en el versículo 29 dice: hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, pero hay otras que nos ha dado a conocer a nosotros y a nuestros hijos para siempre, para que podamos obedecer todos los mandamientos de esta ley. Hay algo interesante en esto, hermanos. Hay algunas cosas que el Señor nuestro Dios ha mantenido en secreto, ¿cierto? Y esto es interesante, y más que interesante, es importante, porque a pesar de que sí puede existir mucha información, muchas cosas que el hombre pueda desconocer de su naturaleza, de la creación, de su creador, el Señor Dios, como sigue diciendo, ha revelado lo suficiente, hermanos, lo suficiente, lo que es necesario saber para conocer acerca de lo que Él desea que nosotros conozcamos. Y en base a eso que conocemos, hermanos, amigo que nos escuchas, confiemos en Él, confiemos en lo que Él nos ha dado a conocer, en lo que nos ha revelado, ¿no? Y esto es importante porque Dios nunca ha dejado al ser humano a la anarquía, nunca ha dejado al ser humano en la anarquía del pensamiento y que se pierda por allá en sus pensamientos, ¿no? Y que se deprima por allá solito, no, sino que siempre le ha dado herramientas y siempre le ha dado a conocer lo que necesita saber y en lo que necesita basarse para confiar. Dios no ha dejado al ser humano sin nada en qué confiar, sin nada en qué esperar, sin nada en qué saber, sino al contrario, Dios siempre ha dado a conocer a la humanidad y nos da a conocer a nosotros, hermanos, hermanas, amigos que nos escuchas, nos ha dado a conocer y nos da a conocer a nosotros lo suficiente para que vivamos confiados en lo que Él nos revela. Entonces, Dios revela lo suficiente y necesario para nosotros. Y Dios no deja al hombre sin esperanza y sin nada en qué confiar y esperar. El más allá, hermanos, es todo aquello que el hombre sabe que no podrá escapar de ello. Y por eso la incertidumbre se apodera en un gran temor sobre lo que ha de suceder, por las muchas cosas que uno desconoce, quizá. La muerte, como lo hemos hablado, es una de ellas. Y precisamente es el tema central sobre estas lecciones que vamos a tener. Porque prácticamente, hermanos, la muerte es el inicio a lo porvenir, ¿cierto? Y hay cosas involucradas sobre este tema y alrededor de la muerte que van de la mano con lo que hay más allá, de la muerte. Todo esto hace que nos generemos muchas preguntas, que nos hagamos muchas preguntas. ¿Qué hay después de la muerte? Es una de esas grandes preguntas. ¿Qué hay? Una de las grandes preguntas que el ser humano se hace. También el día del juicio y la resurrección. Estos son temas que saltan a nuestra atención cuando hablamos acerca de este tema, del más allá, de lo que hay más allá, del futuro. Y sobre el futuro, hay también, hermanos, dos temas que nunca escapan de nuestros pensamientos. Nunca. Quizá para la humanidad pueden escapar el tema del día del juicio y la resurrección. Pero inclusive para toda la humanidad siempre, acerca del futuro y hablando del futuro, siempre hay temas que entran en sus pensamientos que tienen que ver con ¿qué? Con el cielo y el infierno. Entonces aquí viene algo muy importante, hermanos. ¿Qué nos enseña Dios acerca de estos temas? Esta es la pregunta correcta. ¿Qué nos enseña Dios acerca de estos temas? ¿Qué nos ha revelado Dios acerca de estos temas? Les invitamos entonces, estimados hermanos y amigos, a seguir esta serie de lecciones bíblicas donde estaremos comentando y hablando sobre cada uno de estos temas, para que juntos aprendamos, comentemos, reflexionemos sobre lo que dice Dios y lo que Dios nos ha revelado para que tengamos confianza en Él y esperanza en lo que Él nos ha dado y nos da a conocer. Hoy iniciamos con el primer punto, con el primero. Bueno, hay que iniciar desde el principio, ¿cierto? Con la muerte. ¿Sabe usted qué es la muerte, hermano? ¿Sabe qué es la muerte, hermana? Amigo que nos escucha aquí en la plataforma de YouTube, ¿sabe qué es la muerte? La muerte en nuestras traducciones y en muchas de las versiones de la Biblia puede venir de muchas palabras en el griego. Su origen principal es de Thanatos,
Un término griego, hermanos, que se usaba para personificar a la muerte. Fíjese, para personificarla. Pero aún así, podemos observar cómo es definida la muerte por Dios. Fíjese, es definida por el lexicólogo experto en griego Thayer como sigue de la siguiente manera. La muerte del cuerpo, eso es la separación, ya sea natural o violenta, del alma del cuerpo, por lo que la vida en la tierra es terminada. Fíjese la definición que da. También, Vine en su diccionario de palabras del Nuevo Testamento, él define la muerte, entre las formas en que se define la muerte como la separación del alma, la parte espiritual del hombre, del cuerpo, la parte material, dejando lo segundo, es decir, el cuerpo, dejando lo segundo de funcionar y volviendo al polvo. Y esto es interesante, hermanos, porque la palabra de Dios nos enseña este mismo significado preciso de lo que es la muerte. Dios nos enseña que precisamente como nos Thayer y Vine, la muerte es ¿qué? Es lo que estamos viendo allí, en lo que los dos coinciden. La muerte es separación. Separación es la muerte. Dios en su palabra nos habla de varios tipos de muerte. Fíjense, una, por cuestión lógica, es la muerte ¿qué? La muerte natural, ¿no? La que nosotros tenemos en esta vida como seres humanos. Todos vamos a morir, ¿cierto? Eso es natural. Eso es ley de vida. Es ley de Dios para esta naturaleza, para los hombres, que todos tarde o temprano, hermanos, hermanas, amigos, que todos tarde o temprano moriremos. Dice Hebreos 9:27, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Todos vamos a morir, como dice Thayer, sea de manera natural o no natural. ¿Y qué es la muerte entonces, hermanos? En este caso, Dios no lo define de esa manera, igual como la veíamos, tan específica en Santiago 2:26. Nos lo dice allí. El cuerpo sin espíritu está muerto. La muerte corporal, hermanos. La muerte terrenal de este cuerpo es ¿qué? Es una separación. Es la separación del cuerpo y ¿qué? Y el espíritu. Veamos otro ejemplo. Veamos otro ejemplo, hermano. Fue dicho de Raquel en Génesis 35:18 esto. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. La muerte de Raquel fue la salida ¿de qué? De su alma. ¿Ve? Por tanto, hermanos, desde un punto de vista físico, corporal, terrenal, ¿no? De esta vida, la muerte es una separación o partida, ¿no? Del alma, ¿de qué? Del cuerpo, ¿cierto? Así lo podemos definir de manera clara, contundente, muy definitoria y sin temor a equivocarnos, sin temor, ¿no? Es una separación del alma del cuerpo. Ahora, hermanos, entre las muchas definiciones y modos en que Dios en su palabra nos muestra y nos habla acerca de este término, ¿no? Hablándolo, como la muerte, ¿no? Muerte, otra definición que encontramos en las Escrituras, otra manera en que Dios nos las muestra es esta que usted está viendo allí, la muerte espiritual. La muerte que es para con Dios, estar apartados de Dios, no formar parte de la familia de Dios. Por lo tanto, estamos muertos para Él, separados de Él. Dice Efesios 2:1, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Fíjense algo interesante sobre esto. Y es que ellos estaban vivos físicamente. Ellos estaban vivos en el pasado, ¿cierto? Pero estaban muertos, dice. ¿Muertos en qué? En sus pecados. Muertos espiritualmente. Estaban separados de Dios por sus pecados, muertos a Dios por los pecados. Algo interesante sobre esto, hermanos, haciendo un paréntesis y que es necesario comentar, es sobre las tendencias del mundo religioso cuando definen el tema de la muerte. Por ejemplo, los testigos de Jehová no hacen distinciones de significados sobre la muerte cuando argumentan sobre la mayoría de estos pasajes de la Escritura acerca de la muerte. Toman los pasajes que se refieren a la muerte
sea como Dios lo esté hablando en su palabra, en este caso, que está hablando claramente sobre la muerte espiritual, y hacen que se aplique la muerte física, porque para ellos solamente existe la muerte física, ¿no? Y esto, hermanos, muchas veces, bueno, muchas veces no, de manera certera, ¿cierto? De manera certera pervierte las escrituras. Y la verdad, hermanos, es pervertida. Fíjese algo muy importante, ¿no? Fíjese algo muy importante. Note que lo que estamos observando allí en Efesios 2, note que no indica que ellos en el pasado no estaban existiendo, ¿no? Sino al contrario da a entender que sí, o que estaban inconscientes, como muchas veces definen la muerte los sistemas religiosos, ¿no? Sino que trata, cuando nosotros vemos Efesios 2, trata el tema de que estaban vivos físicamente, corporalmente ellos, ¿no? Pero muertos espiritualmente. En 1 Timoteo 5, 6, acerca de las jóvenes viudas, fíjese lo que dice, pero la que se entrega a los placeres, viviendo, está muerta. Ella ciertamente no estaba corporalmente muerta, ¿verdad? Ciertamente, o no estaba inconsciente, como definen la muerte los grupos religiosos modernos, algunos, mientras vivían, ¿no? O no existiendo, no. Pablo está hablando allí de una mujer viva físicamente, corporalmente, pero que al pecar contra Dios, entonces, ¿qué? Estaba muerta espiritualmente. Estando viva físicamente, estaba muerta espiritualmente delante de la presencia de Dios, en su relación personal con Dios. Por eso Pablo diciendo, viviendo, está muerta, ¿no? Y esto es interesante, hermanos, porque debemos definir y tener claro el significado y los significados cómo Dios atribuye y usa y cómo la palabra de Dios nos muestra esta palabra en el Nuevo Testamento para poder usarla correctamente, ¿cierto? Y este es el punto de partida, ¿no? La muerte. ¿Cómo habla Dios acerca de la muerte? ¿Qué es la muerte? Bueno, ve cómo a uno se le va abriendo el panorama. El Señor Jesús, por ejemplo, en Juan 5:24, declara, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Fíjense, les está hablando un hombre vivo, a hombres vivos allí pasando de muerte, les dice a vida. Sí, hermanos, sí. Estando vivos físicamente, corporalmente, podemos estar muertos espiritualmente. Y esta es otra de las maneras en que Dios habla en su palabra de la muerte. También, otra forma en que Dios nos muestra el tema de la muerte es la muerte al pecado. Romanos 6, hermanos, lo dice. En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En el versículo 11 del mismo capítulo dice Pablo algo interesante. Así también vosotros considerados muertos al pecado, les dice, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. O como podríamos leer allí más abajito en 1 de Pedro 2. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Hermanos, este es el deseo de Dios para con nosotros, que nos separemos del pecado, que muramos al pecado, para que vivamos en la justicia de Dios, en las obras de Dios, y así no estaremos muertos, separados espiritualmente de Él, sino como dice el versículo 11, vivos para con Dios en Cristo Jesús. Otra de las formas, hermanos, es la palabra muerte acerca de cómo se refiere a la separación de la ley de Moisés. La muerte a la ley de Moisés. En Romanos 7 dice en el versículo 4, así también vosotros, hermanos míos, habiendo muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, bueno, hacemos énfasis y hace énfasis a que ¿qué? A que ellos habían muerto a la ley mediante ¿quién? Mediante Cristo. O como lo dice Gálatas,
Gálatas 2:19, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. En todos estos significados, hermanos, la idea de separación prevalece. Una separación de una cosa de la otra. La separación en este caso de la ley de Moisés, dejar la ley de Moisés y seguir las instrucciones ahora no de Moisés, sino Cristo, es aplicable aquí, ¿no? En este sentido. Entonces, interesantísimo, ¿no? Vemos cómo se usa la palabra muerte y lo que es muerte, ¿cómo podemos definirla correctamente? Otra, hermanos, otra, y por último, la última que vamos a estar compartiendo, otra definición según Dios sobre la muerte es la segunda muerte. Esta muerte es mencionada en Apocalipsis y hace referencia a la separación eterna de Dios en el tormento eterno, ¿no? Totalmente apartados de Dios por la eternidad. Por ejemplo, en el capítulo 2, en el versículo 11 de Apocalipsis, capítulo 2, Dios exhorta que el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y en el capítulo 20, versículo 14 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Luego también en el capítulo 21, en el versículo 8 dice, pero, ¿no? Ya hace la lista, los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre. Es que la muerte segunda. La muerte segunda, hermanos, es la muerte eterna. La separación eterna de Dios y la desgracia eterna en el tormento eterno para con quienes no hicieron la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, hermanos, hemos aprendido, hemos definido, hemos abierto el terreno para hablar sobre este tema, ¿no? Y para entonces empezar con pie firme y de una manera muy definitoria. Hemos aprendido y hemos definido entonces, sin temor a equivocarnos, que la muerte es una separación. Más allá de lo que uno, ¿cómo pueda definirlo la humanidad? Es una separación. O bueno, la muerte es el resultado de una separación, no el resultado de eso. Una persona, por ejemplo, según lo que hemos venido comentando, podría estar viva en un sentido y muerta en otro, ¿no? Podría estar viva físicamente, pero muerta espiritualmente, o podría estar muerta físicamente, pero viva espiritualmente, ¿cierto? ¿Ah? Entonces, hablando del aspecto natural de nosotros, el aspecto corporal, cuando el espíritu es apartado del cuerpo, decimos que el cuerpo está muerto. Pero ese morir no es un cesamiento de la existencia. El espíritu, estimado hermano, estimado amigo que nos estás escuchando, el espíritu continúa viviendo, continúa existiendo. Cuando uno muere, el cuerpo es sepultado y vuelve al polvo, pero el espíritu continúa. Este espíritu, algunas veces llamado alma, va al control de Dios, como dice Eclesiastés 12:7. Y el polvo vuelve a la tierra, como era, y el espíritu vuelve a Dios, que lo dio. El espíritu vuelve ¿a quién? A Dios. ¿Quiere saber usted qué ha destinado y qué ha planificado Dios con el espíritu que vuelve a él después de la separación con el cuerpo? ¿Quiere saberlo? ¿Quiere saber cuál es ese plan de Dios para con nuestras almas después de nuestra muerte? Esa es nuestra próxima lección. Les invitamos entonces, estimados hermanos, estimados amigos, y a todos los que nos escuchan en este momento, a seguir esta serie de lecciones bíblicas donde estaremos comentando y hablando sobre cada uno de estos temas, para que juntos aprendamos sobre lo que dice Dios y lo que Dios nos ha revelado, para que tengamos confianza en Él y no desesperanza. Te invitamos a que te suscribas a este canal para que puedas seguir las siguientes lecciones bíblicas sobre esta lección y otros temas como este. Dios les bendiga.